Noviembre de 1957. Un pueblo rural tranquilo de Wisconsin se convirtió en el escenario de un descubrimiento horrible. La policía de Plainfield investigaba la desaparición de una comerciante local cuando tropezó con algo que parecía sacado de una película de terror. Atrás de la puerta de la humilde granja de Edward Ed Gein se ocultaban secretos muy turbios que conmocionaron a todo Estados Unidos y con el tiempo inspirarían a algunos de los personajes más aterradores del cine de terror. La realidad superó a la ficción de una manera chocante. Gein no solo había asesinado, sino que también había profanado tumbas y fabricado objetos con los restos humanos de las mismas. Su caso trascendió lo policial para abrir debates sobre la salud mental, la justicia penal y la fascinación cultural por los asesinos. Vamos a ver cómo sería juzgado hipotéticamente bajo la ley argentina y su impacto en la cultura popular, donde la figura del monstruo de Plainfield cobró vida propia en la pantalla grande. Una vez más, un asesino que nadie supo ver y que cuando lo detectaron ya era demasiado tarde. Edward Theodore Gein nació el 27 de agosto de 1906 en una zona rural de Wisconsin, Estados Unidos. Creció a las afueras del pequeño pueblo de Plainfield, en una familia disfuncional marcada por la figura opresiva de su madre. Augusta Gein, profundamente religiosa y dominante, inculcó en Ed y en su hermano mayor Henry una visión fanática del pecado y la moral. Augusta despreciaba a los hombres, incluyendo a su marido George, un alcohólico ausente, y consideraba a todas las mujeres como criaturas de perversión y fuente de pecado, divina con ella misma. Bajo estas creencias extremas mantuvo a sus hijos prácticamente aislados del mundo exterior, confinados a la granja familiar y sometidos a una estricta disciplina. Ed creció sin amistades ni vínculos fuera de su núcleo, dependiendo emocionalmente de su mamá y desarrollando una personalidad retraída y asocial. Este entorno tóxico moldeó la psique de Ed Gein de forma preocupante. Mientras Henry, el hermano, empezó a cuestionar estas ideas de Augusta al hacerse adulto, Ed permaneció completamente bajo la influencia materna. En 1944, Henry murió en circunstancias sospechosas durante un incendio en los campos de la propiedad. Las circunstancias de esa muerte nunca quedaron del todo claras, y aunque se reportó oficialmente como accidental, algunos especularon más tarde si Ed pudo haber estado involucrado. Un año después, en 1945, Augusta falleció tras una serie de problemas de salud cardíacos. Para Ed, la muerte de su madre fue devastadora. Tenía 39 años, no conocía otro mundo más que el que Augusta le había impuesto y de repente se quedó completamente solo en la aislada granja familiar. En señal de su apego enfermizo, Ed clausuró la habitación de su madre después de su muerte, dejándola intacta como un santuario intocable del recuerdo. Sin la presencia de Augusta para contener sus desequilibrios, la mente de Ed Gein comenzó a descender por un camino oscuro que pronto se manifestaría en los actos atroces que vamos a analizar. Durante los años posteriores a la muerte de su madre, Ed Gein vivió recluido en la vieja granja, sobreviviendo con pequeños trabajos ocasionales de refacción y bajo el escaso alquiler que le generaban algunas tierras. Los vecinos lo consideraban extraño, pero aparentemente inofensivo, un solitario de modales tímidos. Sin embargo, entre 1947 y 1957, Plainfield fue sacudido por desapariciones y rumores que en retrospectiva apuntaban hacia Gein. Una moza local llamada Mary Hogan desapareció sin dejar rastro en el 54. Gein era cliente ocasional de su bar y algunos recordaron que había hecho comentarios inquietantes sobre Hogan después de que desapareció. Aún así, es obvio que sin evidencias claras el caso quedó archivado por años. Todo cambiaría abruptamente en 1957 con Bernice, la dueña de la ferretería de ese pueblo. El 16 de noviembre de 1957, Bernice Gurden desapareció en pleno día. Su ferretería apareció extrañamente desierta, con el registro de ventas indicando que la última factura emitida fue a nombre de Ed Gein esa misma mañana.
El propio Gain había sido visto en el local poco antes de que Gurdon se desvaneciera. Estas pistas hicieron que la policía local lo considerara sospechoso inmediato. Al día siguiente, agentes del sheriff del condado de Guayara se dirigieron a la solitaria granja de Gain para investigar. Lo que encontraron al ingresar a la vivienda rural marcaría para siempre la historia criminal estadounidense. Dentro de la casa de Ed, los investigadores se chocaron con una escena muy turbia. La propiedad se encontraba en un estado de abandono absoluto, con basura acumulada, y entre ese caos aparecieron restos humanos convertidos en muebles, adornos y vestimentas caseras. Al meterse con linternas en el altillo, un agente tropezó con algo que colgaba del techo. Era el cadáver decapitado de Bernice Gurdon, colgado boca abajo de los tobillos, abierto por el torso y desollado como un animal de caza. Para convivir con algo así es obvio que a este tipo le faltaban varios jugadores en la cabeza. Este horror, amigos míos, apenas empezaba. Al registrar minuciosamente el lugar, la policía fue descubriendo una macabra colección de piezas humanas que Gain había atesorado. Entre los hallazgos reportados oficialmente se encontraron los siguientes: cráneos humanos, al menos 10, utilizados como cuencos y ceniceros, algunos cortados por la mitad a modo de tazas grandes, lámparas y pantallas confeccionadas con piel humana curtida, iluminando tétricamente las habitaciones, asientos de sillas tapizados con cuero cabelludo y piel arrancada de cuerpos, máscaras hechas con rostros desollados de mujeres, entre ellas luego se identificaría la cara de Mary Hogan, la mesera desaparecida en el 54. Un cinturón adornado con pezones humanos, cosidos uno tras otro como trofeos. Varios recipientes y platos hechos con huesos y partes de cráneo, usados en la cocina de Gain. Restos orgánicos guardados en la heladera, incluyendo vísceras que se confirmó pertenecían a Bernice Gurdon. Una caja llena de genitales femeninos mutilados, al menos 9 vulvas preservadas, junto con otros órganos y fragmentos anatómicos sin identificar. En total, los investigadores contabilizaron restos de al menos 15 cuerpos distintos en la casa de Gain, la mayoría fragmentos óseos y piel. Se cree que muchas de esas partes provenían de tumbas locales que Gain había profanado. Bajo interrogatorio, Ed confesó en frío detalles que durante años había estado visitando cementerios de la zona por las noches, desenterrando cadáveres recientes de mujeres de mediana edad que le recordaban a su madre, y así llevándolos a su casa. Ahí realizaba experimentación con los cuerpos, curtía la piel para confeccionar sus posesiones, palabras que él usó, y reservaba huesos y órganos. Gain admitió haber exhumado numerosos cadáveres y también admitió los asesinatos de Mary Hogan y Bernice Gurdon, aunque negó repetidamente cualquier acto de necrofilia o canibalismo. Olían muy mal, describía mientras descartaba haber violentado sexualmente a los cuerpos. Tampoco se encontraron evidencias de canibalismo más allá de los rumores que circulaban, rumores claramente sensacionalistas. Los propios forenses confirmaron que, aunque macabros, sus crímenes no involucraron el consumo de carne humana. La revelación de esos horrores choqueó a esta comunidad de Plainfield y rápidamente llenó de titulares a todo el país. Los medios apodaron a Gain como el monstruo de Plainfield o el carnicero de Plainfield, marcando la naturaleza asquerosa de sus actos. En cuestión de horas, la tranquila granja aislada pasó a ser conocida como la Casa de los Horrores. Cientos de curiosos y periodistas invadieron el pueblo hambrientos de detalles sobre el hombre detrás de semejantes atrocidades. Las autoridades fotografiaron todos los objetos hallados, a pesar del espanto que les producía cada nuevo descubrimiento. Y luego procedieron a destruir la mayor parte de aquel inventario por considerar las piezas demasiado mórbidas y ofensivas para ser conservadas. Ed Gain, mientras tanto, se convirtió casi de la noche a la mañana en una figura siniestra de alcance nacional. Los expertos querían determinar si aquel hombre aparentemente tímido y apocado entendía la magnitud de sus actos o sufría alguna enajenación mental severa. Los psiquiatras diagnosticaron a Gain con esquizofrenia paranoide, además de describir rasgos de psicosis y trastorno delirante.
Gain parecía vivir en su propio mundo de fantasías macabras, dominado por la figura de su madre muerta, a quien confesó que intentaba resucitar mediante sus actos, y por impulsos irreprimibles que lo llevaban a desenterrar cadáveres. Con este cuadro clínico, en enero de 1958, la justicia de Wisconsin lo declaró incompetente para enfrentar un juicio. En lugar de una prisión común, Gain fue enviado al Hospital Central Estatal de Waupun, una institución de máxima seguridad para criminales con trastornos mentales. Ahí permanecería indefinidamente sujeto a tratamiento psiquiátrico hasta que los médicos pudieran certificar que no era peligroso para sí mismo ni para los demás. Pasaron los años y Ed Gain se convirtió en paciente permanente del sistema de salud mental penal. Según expedientes del hospital, Gain se comportaba de una forma tranquila y cooperativa. Era un interno dócil que pasaba desapercibido entre la población de enfermos mentales criminales. Nunca recuperó su libertad. En 1968, tras una década de tratamiento, un panel médico determinó que Gain estaba lo suficientemente estabilizado como para participar en un proceso judicial. Así, finalmente, fue llevado a juicio ese año por el asesinato de Bernice Gurdon. El juicio, celebrado en Plainfield, atrajo nuevamente la atención masiva de la prensa. Fue declarado culpable de homicidio en primer grado, pero a la vez el juez confirmó su estado de inimputabilidad por enajenación mental. Esto significó que, si bien se lo reconocía como autor del crimen, no sería enviado a prisión convencional, sino devuelto a la custodia mental. La sentencia formal dispuso que Gain continuara internado por tiempo indefinido en una institución psiquiátrica segura. Se desistió de juzgarlo por la muerte de Mary Hogan u otros posibles delitos, dado que una vez declarado demente y confinado de por vida, los cargos adicionales eran considerados innecesarios. Ed Gain pasó el resto de sus días internado, primero en Waupun y luego en el Instituto Psiquiátrico de Mendota, en Madison, Wisconsin. Ahí terminó muriendo de causas naturales el 26 de julio de 1984 a los 77 años de edad. La causa oficial de muerte fue insuficiencia respiratoria derivada de un cáncer. Irónicamente, el monstruo terminó sus días de forma apacible en una cama de hospital, lejos del escenario de sus crímenes. Sus restos fueron enterrados en el cementerio de Plainfield, en la parcela familiar, junto a la tumba de su madre. Su tumba, sin embargo, hoy está anónima. ¿Por qué? Porque durante años tuvo una lápida con su nombre que se volvió objeto de vandalismo y hasta fue robada por curiosos, por lo que las autoridades del cementerio decidieron dejar su sepultura sin identificar. Así, en el mismo pueblo donde una vez sembró el terror, Ed Gain descansa en el olvido, bajo tierra, sin nombre, pero difícilmente sin recuerdo. Ahora bien, ¿qué habría pasado si un caso como el de Ed Gain ocurriera en nuestro país? ¿Cómo encuadrarían nuestros tribunales delitos tan extremos y qué pena recibiría un criminal de este tipo según el Código Penal argentino? En primer lugar, Ed Gain enfrentaría cargos por el delito más grave, homicidio calificado. Se le atribuirían al menos 2 homicidios, las muertes intencionales de Bernice Gurdon y Mary Hogan, probablemente bajo figuras agravadas. El Código Penal argentino contempla penas muy severas para el homicidio cometido con ensañamiento, alevosía o por placer, entre otros agravantes, según el artículo 80 del Código Penal. Dado lo atroz de las acciones de Gain, desmembramiento y mutilación de las víctimas, es razonable suponer que un tribunal nacional encuadraría sus crímenes como homicidio agravado por ensañamiento. Recuerden que el ensañamiento es causar un sufrimiento extraordinario, o por la modalidad insidiosa. Estos agravantes conllevan la pena de reclusión o prisión perpetua, es decir, la pena máxima prevista para nuestro ordenamiento jurídico. En la práctica, una condena a prisión perpetua implica que el reo debe cumplir al menos 35 años de cárcel efectiva antes de siquiera aspirar a algún beneficio liberatorio, y en algunos casos, la prisión es de por vida, como sucede con el famoso asesino serial Robledo Puch. Además de los asesinatos, el repertorio macabro de Ed Gain configuraría en Argentina otro tipo de delitos. Particularmente la profanación de tumbas y de cadáveres sería un cargo ineludible. En el caso real, Gain confesó haber violado sepulturas para robar restos humanos y con esos restos cometió ultrajes indignantes. Históricamente, el Código Penal argentino tuvo un vacío legal en esa materia. Solo se penalizaba la sustracción de cadáveres con fines de extorsión, o sea, exigir un pago para devolver el cuerpo.
y esto está en el artículo 171, y dejaba afuera la mera profanación por morbo o aberración. Artículo 171. Sufrirá prisión de 2 a 6 años el que sustrajere un cadáver para hacerse pagar su devolución. En 2018 se propuso una reforma incorporando expresamente el delito de profanación de cadáver en el Código Penal. De acuerdo con ese proyecto, que refleja la preocupación social por castigar estas conductas, quien exhume, mutile o ultraje un cadáver o sus restos sin autorización, faltando al respeto debido a la memoria de los difuntos, enfrentaría penas de 1 a 5 años de prisión. Además, si concurren circunstancias agravantes, por ejemplo, actuar con particular brutalidad, con fines de mutilación, prácticas de necrofilia o para ocultar otros delitos, la pena se elevaría de 2 a 6 años de prisión. Este sería el caso de Ed Gein. Prácticamente todas estas circunstancias agravantes se cumplieron. Hubo mutilación, hubo actos de vilipendio aberrante como fabricar objetos decorativos con partes humanas, e incluso la profanación tenía el propósito de ocultar sus crímenes mayores. Pero déjenme decirles que a día de hoy, como está la ley en Argentina, eso era un simple proyecto, no sería perseguible a nivel penal. ¿Por qué? Porque este individuo no pedía como extorsión una remuneración patrimonial a cambio. En definitiva, esto tendría que reclamarse a nivel civil por los daños generados por la persona que profana una tumba, pero a nivel penal, si no encuadra en el delito por no solicitar un rescate por el cadáver, no es delito. Guste o no guste, es lo que dice la ley, hasta que los legisladores se sienten y lo reformen. Si necesitas un abogado por un tema similar al de este video o quizás otro diferente, te invito a contactarme en mi número de teléfono, mi mail y mi página del estudio de abogados que te dejo acá en pantalla. Cabe señalar que muchos de los objetos que Gein confeccionó, las lámparas, los cinturones, entre otros, provendrían de cadáveres robados y no de sus víctimas directas. Cada profanación de tumba podría contarse como un hecho delictivo separado. No obstante, dado que la pena por profanar cadáveres es sustancialmente menor comparada con la de los homicidios, en la práctica estas condenas menores podrían unificarse dentro de la sentencia a prisión perpetua, que es la pena dominante. En Argentina no existe la pena de muerte ni la cadena perpetua real, irrevocable, salvo casos extremadamente excepcionales, siempre que queda la posibilidad teórica de la revisión. Pero para efectos prácticos, Ed Gein jamás recuperaría la libertad. Sus homicidios calificados lo harían permanecer tras las rejas de por vida. Un aspecto crucial del caso Ed Gein es su estado mental. En Estados Unidos, Gein fue declarado demente e inimputable, pasando la vida en un psiquiátrico penal en vez de una cárcel común. ¿Ocurriría lo mismo en nuestro país? Probablemente sí. Nuestro Código Penal, en su artículo 34, inciso primero, establece que no son punibles aquellos que, por insuficiencia o alteración morbosa, de sus facultades mentales claramente, no comprendan la criminalidad de sus actos ni puedan dirigir sus acciones al momento del hecho. En otras palabras, si Ed Gein fuera considerado loco o psicótico al momento de delinquir, sería declarado inimputable y no se le podría imponer una pena en sentido clásico. Eso no significa que quedaría libre. La misma norma prevé que en caso de enajenación, el tribunal ordenará la reclusión del agente en un hospital psiquiátrico, del que no saldrá si no es por resolución judicial. Esto se trata de una medida de seguridad y no de un castigo retributivo. En términos prácticos, el imputado es enviado a un hospital psiquiátrico con medidas de custodia y solo podría obtener el alta si peritos oficiales concluyen que ya no representa un peligro para sí o para terceros. Este tipo de internación no tiene un plazo fijo, entonces puede durar de manera muy variable. Por lo tanto, es de prever que Gein no recibiría una sentencia penal ordinaria, sino un sobreseimiento por inimputabilidad, acompañado de la orden de internación en un hospital psiquiátrico penal. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, existe el Hospital Psiquiátrico Penal de Melchor Romero para estos casos. A nivel federal podría ser el Hospital Borda en un anexo penitenciario. En definitiva, Gein quedaría alojado en una sección de seguridad bajo tratamiento y solo podría salir por orden judicial si se considerase recuperado. Ed Gein trascendió la crónica policial para convertirse en el molde del asesino en serie en la cultura popular. Inspiró a Norman Bates en Psicosis del 60, a Leatherface en la masacre de Texas en el 74 y al Buffalo Bill en El silencio de los inocentes del 91. Todos personajes marcados por la obsesión materna, la soledad y la macabra manipulación de cadáveres.
Y hoy, su figura vuelve a estar en el centro de la escena con la nueva serie de Netflix Monster de Ed Gein Story. Busca mostrar cómo este hombre real terminó convirtiéndose en el arquetipo del horror moderno. Más allá de todo, me gustaría saber su opinión, porque cuando salió dentro de esta misma serie, una temporada anterior, la de Jeffrey Dahmer, mucha gente salió a cancelarlos y decir que romantizar a un asesino o contar la historia de un asesino en serie era completamente repudiable, más aún que se había viralizado que la familia de las víctimas no había participado en nada en la producción de esa temporada. Pero ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué les parece? Para mí es importante para estar más atentos y detectar mejor a esos psicópatas dentro de nuestra sociedad que pueden llegar a hacernos un mal. Los veo en el próximo video. Chao.